Ogier, la rueda del tiempo, por Robert Jordan. Los Ogier son criaturas no humanas que, a pesar de su apariencia, son muy pacíficos y les desagrada que a menudo los confundan con Trollocs. Los machos miden en promedio unos 10 pies, con amplias narices, enormes ojos y bocas, orejas puntiagudas que son además zonas erógenas y evitan hablar de ellas en público. Los Ogier viven entre 3 a 4 veces la vida de un humano. Es por esto que vemos a Loial, el Ogier con más apariciones en la saga, ser considerado un adolescente a pesar de tener 90 años. Destacan por su asombrosa calma, al punto que consideran a los humanos criaturas que viven de forma muy precipitada, siempre pendientes al factor tiempo. El hogar de los Ogier son los Stedin. Si no sabes qué es un Stedin o te interesa saber más, no dejes de ver el video en el enlace que aparece justo ahora en pantalla. En estos lugares, repletos de árboles, se siente una gran paz y si un Ogier sale por mucho tiempo de ellos, pueden enfermar, incluso pueden llegar a morir, algo que les ocurre por el evento que se conoce como añoranza. Los Ogier son populares entre los humanos por ser los mejores constructores, y sus obras son fáciles de reconocer, porque parecen brotadas de la tierra como si fueran plantas. Muchas de sus obras aún se encuentran en algunas de las grandes ciudades de las tierras occidentales. Incluso, aún es posible ver algunos Ogier que se trasladen a ellas para trabajos de mantenimiento. La misma Torre Blanca es un ejemplo de su gran habilidad arquitectónica, construida por ellos hace más de 3000 años y manteniendo aún todo su esplendor e imponente presencia. De acuerdo con los propios Ogier, no son sus grandes edificaciones sus mejores obras, sino que son las arboledas que dejan en las ciudades donde realizan sus trabajos. Es bien reconocida su admiración por los árboles, incluso durante la era de leyenda, los Ogier utilizaban un talento que se conoce como cantar a los árboles, con los cuales los hacían crecer, y es por esto que los Aiel les llamaban Tia Abende Alentin, que en la antigua lengua significa hermanos del árbol. También son conocidos por su fascinación por el conocimiento, amantes de la historia y excelentes contadores de relatos. A pesar de su vida pacífica y calmada, cuando es necesario los Ogier pueden ser guerreros muy feroces, al punto de que incluso aquellos que no son guerreros pueden derribar a un trolo con facilidad. Existe un dicho popular que reza algo así como: a un Ogier haz enojar y las montañas sobre tu cabeza derrumbará. Aunque esta imagen feroz de los Ogier ha ido desapareciendo con los años, debido a que han dejado de participar en los conflictos de los humanos, aunque sabemos que participaron en la Guerra de la Sombra al lado de la luz junto al dragón, y se dice que también participaron al lado de los hombres en la Guerra de los Trollocs. En los años posteriores al desmembramiento del mundo, los Ogier permitieron la entrada a sus Stedin a varios hombres capaces de encauzar, ya que estos huían de la infección del saidin, para lo cual un Stedin era perfecto, al cortar todo contacto con la fuente verdadera. Es por este gesto que aquellos hombres, diestros en el poder único, construyeron para los Ogier una red de portales conocidos como los atajos, ubicados en las afueras de los Stedin, permitiendo a los Ogier recorrer distancias que tomarían meses en solo un par de días. También le dejaron una especie de terangreal al que llaman el talismán de crecimiento, y con él pueden crear nuevos atajos para conectar más Stedin, o incluso reparar atajos que hayan resultado dañados. En la medida que se acerca el Tarmón-Gaidón o la última batalla, los Ogier empiezan a considerar la posibilidad de activar su libro de traslación, que por lo que sabemos es un poderoso dispositivo capaz de trasladar a toda la raza a un mundo más pacífico y así evitar participar en otra guerra contra la sombra. Esta posibilidad de viajar entre mundos puede fácilmente sugerir que los Ogier provienen de otro mundo, probablemente huyendo de un evento similar. De todas formas, esta posibilidad de abrir el libro de traslación no está del todo decidida.
pues hay quienes opinan que deben participar en la última batalla junto al dragón renacido. Despedimos este video con la bendición Ogier. Que la luz y la tranquilidad estén contigo.